los amigos de Colectora. Estoy un poco sorprendido por el tono. No quiero ponerlo de ninguna manera en particular, pero... Jimmy, micrófono. No, digo que estoy un poco sorprendido por el tono más bien silencioso y casi sagrado, diría, ¿no? Que bueno, me parece que tuviera en determinado momento el encuentro. Bueno, supongo que debe ser un poco el estilo de los colegas, ¿no? Así que seguramente, bueno, me encuentro un poco como extranjero y seguramente no tengo tal vez el estilo de la voz baja y el silencio, en fin. Bueno. Bueno, miren, preparé para compartir con ustedes hoy y esto es lo que traje. El título que le puse fue 3 metonimias para el simposio de Colectora. El psicoanálisis y sustitución, el título que los colegas me anticiparon que la gramática del título tiene mucho que ver. Y hay, por supuesto, cierta equivocidad que también me indicaron juego a propósito de la coma, así que bueno, se me ocurrió traer, como decía, 3 metonimias. Les anticipo y después cuento un poco de qué se trata. Antes que nada, como para no esconder nada, la bibliografía mínima que yo, digamos, me procuré para antes de venir para acá. Y bueno, extrañamente son libros de entrevista. Tengo por acá arriba el libro de Rosángela Rodríguez de Andrade, Pulles Mazota, un libro que para mí es un libro extraordinario, que bueno, que es un libro de entrevista alrededor de Oscar Mazota. Después traje también el número 11 de la revista Nadia, Lo inquietante de la cultura. Bueno, seguramente ustedes deben haberlo visto, leído. No voy a hablar de la revista. Con Ángel Fernández hicimos un reportaje, una entrevista a Germán García, que lo publicamos en el número 11. Y por acá creo que la traje, sí, por acá la traje. Así que bueno, también ahí hay una entrevista en donde Germán puntualiza algunas cuestiones que después espero poder marcar. Y después algo que a mí me sorprendió mucho, que tiene que ver con un trabajo que con algunos colegas, obviamente a propósito, digamos, de la clínica, que era un poco, digamos, lo que determinó la participación en el espacio que constituimos durante este año que termina. Estuvimos trabajando alrededor del control, un nombre más bien rígido, si se quiere, pero bueno. Y un poco de la apertura, digamos, de este trabajo que nos dimos, un poco sin una pauta predeterminada, fue una revista Patio. Tal vez ustedes hayan, a lo mejor la hayan leído, hayan tenido algún tipo de registro. La revista Patio la dirigía Claude Raban, ¿no? Y Héctor Yankelevich. Y yo me estoy refiriendo al número de 1984, el número 2, en donde justamente hay una serie de entrevistas alrededor del control. Particularmente, a mí me sorprendió de este número de la revista Patio, una revista que ya no se publica, la entrevista que le hicieron a Jean Clavrel, uno de la banda de Lacan, y de los entrevistadores destaco a Jacques Assun. Saben ustedes que Assun tiene un libro que se titula Queda la lectura, ¿no? Bueno, sí. En la revista Caos, Pablo Socke lo reporteó hace ya muchos años, creo que Assun había venido acá a Rosario, bueno, en fin, bueno. Las 3 metonimias. La primera transmisión: Nicolás Rosa, escuela o universidad. La segunda metonimia: autorizarse. Los actos de Oscar Mazota. La tercera metonimia: control. La institución de la transferencia. Jean Clavrel. Primera metonimia, entonces, transmisión, Nicolás Rosa, escuela o universidad. Bueno, brevemente, qué sé yo, afortunadamente tuve oportunidad de escucharlo a Nicolás Rosa, alguien con quien, de algún modo, en fin,
para mí fue un amigo, alguien con quien yo tuve transferencia. Saben ustedes que él concursó, fue el último lugar en donde se desempeñó acá en Rosario, además de su cátedra de ensayo y crítica en la carrera de letras. Él concursó y obtuvo por concurso la dirección del posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Además, Nicolás, bueno, tuvo una vasta trayectoria. En el año 83, 82, 83, Nicolás inventó, él obviamente viajaba de Buenos Aires y impartía clases en lugares absolutamente extraños. Yo recuerdo que nosotros trabajábamos los domingos a la mañana en el consultorio de calle 25 de diciembre, con unas enormes hojas blancas del diario La Capital, obviamente blancas, ¿cierto? En pizarrones improvisados. Trabajamos algunos de los escritos de Lacan, ¿no? Nicolás, bueno, tuvo tuvo un trabajo enorme de formación en todos los años previos a, digámoslo de esta manera, la reapertura de la Universidad Nacional de Rosario. En esa época, en los 80, él viajaba de Buenos Aires y impartía, vuelvo a repetirlo, clases en pequeños grupos. Esto era una práctica usual en esa época. Y cualquiera que se buscara proponer una formación como analista, ¿no? Que buscara, digamos, entreverarse en la transmisión del psicoanálisis, obviamente que seguramente iba en algún momento a solicitarle participar en alguno de los grupos a Nicolás o a otros, como el caso de Juan Rido u otros que impartieron clases y sostuvieron una formación por fuera de la universidad durante estos años, ¿no? Nicolás dio un paso más allá y en los 82, 83 inventó una maestría en ciencias del discurso que disponía de 3 áreas y duraba 2 años. Un área filosófica, un área psicoanalítica y un área, en fin, orientada por la literatura y la lingüística. Yo francamente tuve la alegría enorme que al final él me invitó a participar. Participaban entre otros Roberto Retamoso, Graciela Ortín, por supuesto, bueno, también estaba Juan Rigo. La maestría en ciencias del discurso. Yo incluso asistí a algunos de los cursos que impartió Nicolás, por acá tengo su programa. Su seminario era el primer año, era la función simbólica del lenguaje. La bibliografía, que se lo de Saussure, ejemplo, Lacan, Jacobson, Benveniste, en fin. En la entrevista publicada en Puzzles Mazota, también lo entrevista Rosángela a Nicolás Rosa, ¿no? Bueno. Algo que testimonia Nicolás Rosa es que Mazota tenía grupos de estudio privados hasta las 3 de la mañana. También en la entrevista de Puzzles, Germán García recuerda que Oscar Mazota funda la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el año 1974. Y Germán, en el reportaje que nosotros le hicimos con Ángel Fernández en su consultorio en Buenos Aires, él declaró de que le parecía carnavalesco, ¿no? Y por supuesto le atribuyó a esta fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires un gesto paródico por parte de Mazota. Le parecía carnavalesco, disparatado, ¿no? Y hablaba de la parodia como, bueno, la inversión de la jerarquía y la anulación de la autoridad, como las operaciones de la parodia. Por eso titulamos el reportaje que publicamos en el número 11 de la revista Nadia, La transferencia y las operaciones de la parodia. Germán García en esa entrevista nos dijo a Ángel y a mí, a propósito de la escuela de la cual él participó. Germán García se nombra como aquel, digamos, que a la partida de Mazota a España, él queda, digamos, a cargo de lo que quedó acá en Buenos Aires, ¿no? O allá en Buenos Aires. Los alumnos, en fin, los despojos. Germán nos aclaró, ¿no? Porque también hay algo que tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis acá en la ciudad de Rosario. Nos aclaró que el síntoma de la escuela no era la lectura. Que la escuela Freudiana de Buenos Aires no era una escuela de Toledo. Saben ustedes que la escuela de Toledo es una célebre escuela medieval, ¿cierto? Dedicada a la traducción de los autores, qué sé yo, como Aristóteles, ¿no? Particularmente. No era una escuela de Toledo, ¿no? El síntoma no era la lectura.
No era una escuela, nos aclaró también, de escolásticos y talmudistas. No era una escuela de escolásticos y talmudistas. Cuando Pablo Sotto lo entrevista a Jacques Sassoon y le pregunta por su protocolo de lectura, Sassoon lo que testimonia es una lectura, la suya, de Lacan, que va en la tradición de la Kabbalah y del Talmud, ¿no? Las anotaciones al margen, los añadidos, ciertos laterales. El ejercicio de la lectura. Yo hace 27 años que trabajo en una cátedra que se llama Teoría de la Lectura, que por otra parte quien la fundó acá en la Universidad Nacional de Rosario, en la carrera de Filosofía, plantea desde el comienzo que es un disparate ese nombre, no Teoría de la Lectura, porque justamente no hay una teoría de la lectura. También Germán García aclaró que la posición de la Escuela Freudiana de Buenos Aires era opuesta a la de Raúl Ciarreta. Saben ustedes que hubo cierta, discordia entre Mazzotta y Ciarreta. Quienes han sido discípulos de Ciarreta odian a Mazzotta y quienes se han encolumnado con Mazzotta despotrican en contra de Ciarreta. Ambos obviamente tuvieron mucho que ver en la transmisión del psicoanálisis en Argentina y en la formación de analistas, ¿no? De generaciones de analistas. Ciarreta mismo es uno de los padrinos de la Facultad de Psicología de la UNAR. Entonces la Escuela Freudiana de Buenos Aires tenía una posición opuesta a la de Ciarreta. Y Germán aclara algo que es muy sugestivo. Ciarreta se prestaba al desdoblamiento entre epistemólogos y clínicos, ¿no? Entre epistemólogos y clínicos. La figura del epistemólogo, una figura absolutamente, ¿cómo decirlo?, desmesurada en nuestra actual universidad, ya no en la Facultad de Psicología, en nuestra actual universidad, la figura del epistemólogo como aquel que pone en juego un desdoblamiento, ¿cierto?, por una parte la epistemología, o el trabajo del epistemólogo y por otra parte la clínica. Esto, bueno, Germán lo anudaba ahí con la operación de la transmisión de Ciarreta, ¿no?, de Raúl Ciarreta. Bueno. Esto no pasaba en nuestra escuela, declaró Germán, ¿no? No había este desdoblamiento. Por otra parte, Germán nos aclaró también en esa entrevista que lo que le entusiasmaban eran los aparatos transferenciales, los aparatos montados a partir del artificio de la transferencia. Y también decía de que el gesto de Mazzotta supone la constitución, la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de un aparato fuera de las facultades, un gesto que repite también el gesto de Freud, ¿no? Segunda metonimia, autorizarse. Los actos de Oscar Mazzotta. En el reportaje que le hace Rosandra Rodríguez de Andrade a Raúl Ciarreta, en Puzzles, Ciarreta, que tenía una ambigüedad enorme en su amistad, digamos de esta manera, con Oscar Mazzotta, relata, porque Mazzotta se lo contó de modo directo, cómo fue la presentación que hizo Oscar Mazzotta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la que él fundó, esto que Germán nombra como parodia y como carnaval. Oscar Mazzotta viajó a París y presentó la Escuela Freudiana de Buenos Aires en una reunión especial, en una sesión especial de la Escuela Freudiana de París, ustedes saben. Hay un texto de la presentación. Bueno, Raúl Ciarreta cuenta que Oscar Mazzotta primero se entrevistó, se alojó, llegó a París en un hotelito, lo llamó por teléfono a Lacan, con quien nunca se había encontrado personalmente, y se reunieron para conversar en la víspera de la presentación. Oscar seguramente había llevado el texto en francés, se lo habrá facilitado, Lacan lo leyó, inmediatamente dice Ciarreta que se lo devuelve y le dice: pero usted no deja de hablar de usted mismo. Y se despiden, quedando en encontrarse el otro día para la presentación en la Escuela Freudiana de París. Cuenta Ciarreta que Mazzotta esa noche pasó una noche de angustia. Él había viajado a París con su máquina de escribir portátil y que estuvo durante toda la noche tratando de reescribir la presentación que iba a leer el otro día, optando finalmente por llevar lo que tenía, lo que había escrito acá en Argentina. Lee, alguien traduce, Lacan sentado en primera fila. Termina de leer a Oscar Mazzotta, Lacan se levanta y efusivamente lo abraza y lo felicita, lo saluda. Lo que debemos reparar es esto, ¿no?
que Oscar Mazota, dice dice Ciarreta, fundó la primera escuela lacaniana del mundo. Aparte de Lacan, fundó la primera escuela lacaniana del mundo. Estaba la de París y esta, una excepción, dice Ciarreta, y Oscar era el fundador. No podemos dejar de interpretar esa presentación de la Escuela Freudiana de París ante Lacan como una joda, ¿no? Como una joda, como un carnaval, como un gesto paródico. Los actos de Oscar Mazota. También recuerda Germán García que a la muerte de Oscar Mazota, lo poco que se publicó, esto en el reportaje que le hizo Rosángela, lo poco que se publicó, recordando la muerte de Mazota ya en el exilio en España, hablaba del ensayista, Mazota ensayista. Ese es un desliz, un derrape que justamente despoja a Mazota de eso que a mi modo de entender es lo fundamental de su transmisión. Es lo fundamental. Germán decía que Mazota fundaba para autorizarse y que se autorizaba en lo que fundaba. Que fundaba para autorizarse y que se autorizaba en lo que fundaba. Los actos de Mazota, ahí está a mi modo de entender lo fundamental de la transmisión de Mazota. No en eso que publicó, creo que Sara Glassman, en el número 20, dedicado a Oscar Mazota, de la revista Conjetural. Vieron que hay una especie de índice razonado, al modo del índice razonado que publica Miller en los escritos de Lacan. Bueno, Germán dice que Mazota había construido algo así como una especie de esquema de enseñanza de Freud y Lacan, bueno, y que esto era algo análogo al índice razonado que produjo Miller al final de los escritos de Lacan. A mi modo de entender, no es la enseñanza de Mazota lo fundamental. Lo fundamental han sido los actos de Mazota. Por eso discrepo con quienes presentan a un Mazota ensayista. Saben ustedes que la tradición del ensayo impera en nuestra universidad, ¿no? Con el ensayo, qué sé yo, desde director de la Biblioteca Nacional hasta becario de CONICET, muchos han tenido no solo beneficios, sino además éxitos y un porvenir, ¿no? Asociados al ensayo, ¿no? Mazota tenía analizantes. Mazota iba al lugar del analista. Esto es lo que también declara Germán García, ¿no? Lo que nos contó a nosotros en esa entrevista. Tercera metonimia, control, la institución de la transferencia, Jean Clauret. La revista Patio, recuerdo entonces otra vez que estaba dirigida por Claude Raban, ¿no? Raban vino a Rosario a partir de la transferencia, bueno, yo trabajo hace unos cuantos años, más de 10, y he concursado a mi cargo por un curso ordinario en la Cátedra de Clínica 2A de la Facultad de Psicología. Cargo de JTP. Nuestra cátedra estuvo en transferencia con Claude Raban, vino a instancias de la cátedra, la transferencia con la cátedra, 3 veces a Rosario. La primera vez que vino a Rosario nosotros preparamos un trabajo colectivo, primero la traducción y después la presentación de uno de sus libros que se llamó Cleans, La Ruta en Marcha. En la presentación que se hizo en la Facultad de Psicología de este libro Cleans, una presentación, bueno, que fue, no recuerdo exactamente en qué año, Raban dijo algo muy interesante. Saben ustedes que Raban, bueno, él sostiene que hay una clínica de la psicosis, ¿no? O por lo menos la condición de posibilidad de una clínica de la psicosis, a modo de entender de Raban. Por supuesto que, bueno, no entremos en la discordia a propósito de la interpretación de la psicosis entre Raban y Lacan. Pueden ustedes leer el apéndice del libro de Raban, Inventar lo Real. Pero hay algo que a mí me parece que conviene recuperar de Raban, y es esto, ¿no? La clínica para él, por supuesto, bueno, esto que al final aparece en la entrevista de Clauret, ¿no? Esto que recuerda a Clauret, ¿no? La transferencia es la puesta en acto del inconsciente. La transferencia es la puesta en acto del inconsciente. Entonces hay algo de Raban que me parece extraordinario, porque él, cuando plantea la condición de posibilidad de la clínica de la psicosis, él habló esa vez en la presentación de su libro, cuando él habló después de la presentación de su libro, habló de huella de transferencia. Entonces la transferencia y la institución de la transferencia es lo que quiero marcar en esta última metonimia. Labrel, en esta entrevista que le hacen Olivier Grignon y Jacques Assun para la revista Patio, declaraba lo siguiente:
Él hablaba del control como una institución y decía lo siguiente, que la fragilidad de las instituciones psicoanalíticas, después de la disolución de la Escuela Freudiana de París, y hablaba de la inconsistencia de las instituciones psicoanalíticas comparadas con las verdaderas instituciones psicoanalíticas, entre las cuales él contaba el análisis didáctico, el control, la banda o el cártel, pero sobre todo el control. Clavrel decía en esa entrevista que el control representa una especie de institución mínima, enteramente respetable, y se sorprendía de que después de la disolución de la Escuela Freudiana de París se seguía controlando como antes, controlando acá o allá. Y él desestimaba de que seguir al analista o al control en una institución se debiera a una transferencia no resuelta. Clavrel no lo cree. Clavrel cree que se demanda un control o se sigue a un analista en función de lo que ahí se encuentra del análisis. Clavrel también repudiaba los efectos perversos a que da lugar la constitución de una institución psicoanalítica. Los efectos perversos a que da lugar la constitución de una institución psicoanalítica. Y él hablaba obviamente de la escuela, ¿no? Él decía que se concibe ahí el control de acuerdo con el modelo pedagógico. Primero enseñanza, segundo examen y admisión al final de todo. Ahora, con Lacan, él proponía localizar la antinomia radical entre lo que concierne al discurso pedagógico universitario y al discurso psicoanalítico. En esa misma entrevista, Clavrel planteaba, saben ustedes que, bueno, a propósito del acto psicoanalítico se trata de los dos freudianos, ¿no? La interpretación y las construcciones del análisis. Para Clavrel, la escena del control no es la de la interpretación. No se interpreta en el control para Jean Clavrel. Lo que se lleva al control es la construcción que produce el analista de su analizante, con su analizante. Y como ustedes saben, en construcciones de análisis, en el escrito de Freud, ahí es donde se encuentra localizado el deseo del analista, precisamente en la construcción. ¿Tenemos tiempo? Bueno, yo traje entonces un breve momento que me gustaría leer para ubicar precisamente. Sí, me alcanza. Construcciones de análisis de Freud. Digo, para Clavrel lo que se controla es lo propio, digamos, del control es las construcciones en análisis. Leo un breve párrafo de Freud para justamente marcar esto, porque me preocupa de modo particular a propósito del deseo del analista. Porque entiendo que el deseo del analista, que Lacan en el Seminario de la Angustia nombra también como el deseo del otro, vieron que Lacan planteó un ternario al Seminario de la Angustia, ¿cierto? La demanda del otro con mayúscula, el goce del otro con mayúscula, y el deseo del otro, que un poco después identifica el deseo del analista. Bueno, el deseo del analista supone, como todo en Lacan, como todos los significantes de Lacan, un juego absolutamente equívoco con el significante. Cuando Lacan habla del deseo del analista, evidentemente ahí no se trata de un deseo como, bueno, qué sé yo, lo que supone lo que Lacan en la segunda sesión del Seminario de la Angustia determina en la confrontación con el deseo hegeliano, ¿no? El deseo del analista es casi algo absolutamente tomado del revés del deseo que aparece en la segunda sesión del Seminario de la Angustia. Y el deseo del analista aparece acá en Construcciones de Análisis de Freud, que es lo que dice Clavrel, debe controlarse, ¿no? Estoy leyendo la página 260 de Amor Roto, del volumen correspondiente. Hemos hecho, dice Freud, la experiencia de que la relación transferencial que se establece respecto del analista es particularmente apta para favorecer el retorno de tales vínculos afectivos.
con esta materia prima, por así llamarla, debemos nosotros producir lo deseado. Debemos nosotros, dice Freud, producir lo deseado. Y lo deseado es una imagen confiable e íntegra en todas sus piezas esenciales de los sueños olvidados de la vida del paciente. Pero aquí somos advertidos de que el trabajo analítico consta de dos piezas, por entero diferentes, que se consuma sobre dos separados escenarios, se cumple en dos personas, cada una de las cuales tiene un cometido diverso. Primero va a hablar del analizante y segundo va a hablar de lo que quería marcar ahora. Todos sabemos que el analizado debe ser movido a recordar algo vivenciado y reprimido por él, y las condiciones dinámicas de este proceso son tan interesantes que la otra pieza del trabajo, la operación del analista, pasa en cambio a un segundo plano. El analista no ha vivenciado ni reprimido nada de lo que interesa. Su tarea no puede ser recordar algo. ¿En qué consiste pues su tarea? Tiene que colegir lo olvidado desde los indicios que esto ha dejado tras sí. Mejor dicho, tiene que construirlo. Y acá la construcción entonces se anuda con la operación del analista y con lo que antes dijo Freud de debemos nosotros producir lo deseado. Vuelvo entonces a repetir en esta tercera metonimia. A partir de la distinción freudiana entre los dos actos psicoanalíticos, interpretación y construcción, que para Clavrel lo fundamental del control es las construcciones en las cuales se aloja el deseo del analista, es decir, el deseo del otro. Para Clavrel, el control tiene una función determinada, la de pasar, una función de pase, de pasar del discurso del analizante al discurso psicoanalítico, una vez más por esto de las construcciones del análisis, y por esto también del deseo del analista, pasar del discurso del analizante, ¿cierto?, al discurso psicoanalítico. Por eso lo que controla el analista en el control es su construcción. Asum en ese momento interviene, ¿no? Cuando Clavrel dice, ¿no?, se trata siempre de formular la teoría de lo que se hace. No evitará sobre todo los olvidos, los lapsus, los errores que pueda cometer el analista, ¿no? Y Asum entonces le pregunta, me parece que usted teoriza el control como forma del pase. Y Clavrel asiente. Y recuerda que Lacan, en el momento de dar un seminario, de dar su seminario, siempre estaba en el pase, del discurso del analizante al discurso psicoanalítico. Por último, para terminar, también con esta metonimia a propósito de la institución de la transferencia y a propósito de este reportaje de Jean Clavrel cerraba su reportaje recordando que las instituciones psicoanalíticas parecen haber tenido siempre terror a la transferencia. Y agregado, pero si la transferencia es la puesta en acto del inconsciente, y con Rabanne, que además sostiene una clínica de la psicosis, no como Freud, que no. El mismo Rabanne habla de huella de transferencia. Entonces, si la transferencia es la puesta en acto del inconsciente, decía Clavrel, preguntamos si al rechazarla, no se rechaza también todo el inconsciente. Bueno, muchas gracias.